Hola, mi nombre es Jonathan Buritica y hoy voy a conversar un poco sobre cuál es el uso de las cajas de condicionamiento de Skinner en investigación. Las cajas de Skinner son una herramienta común en laboratorios de psicología experimental. Sirven para estudiar la conducta, sirven para controlar la experiencia del animal con su medio y de esa forma determinar cómo éste afecta su conducta. En esta fotografía se ve una caja de Skinner estándar para ratón de una marca muy popular entre investigadores. Esta caja tiene un piso de estas barras de metal. En un extremo tiene una luz general que ilumina la caja. Al centro de un panel tiene un orificio en donde se entrega la comida o cualquiera que sea la consecuencia que el investigador elija entregar. Puede entregar, por ejemplo, una gota de agua o una gota de agua azucarada. A los costados hay unas palancas retráctiles que cuando se activan se extienden, y en esta modificación nosotros agregamos unas bocinas arriba que sirven para la presentación de sonidos. Todo esto está conectado a una interfaz y se controla por una computadora. Las cajas sirven para estudiar cosas como aprendizaje, memoria, motivación, atención. Una de las cosas más sencillas que se puede investigar aquí es el aprendizaje asociativo. Por ejemplo, la relación entre la acción de presionar la palanca y la producción de la bolita de comida. Es decir, la relación acción-consecuencia, donde la acción es presionar la palanca y la consecuencia es la obtención de la bolita de comida. Esa es una de las cosas más sencillas que se puede investigar acá. ¿De qué depende que se pueda aprender esa relación? Nosotros la hemos utilizado para estudiar la estimación de intervalos de tiempo. Para hacer esto, encendemos la luz y encendemos la palanca y después de 20 segundos establecemos que la primera respuesta que produce el animal va a producir la activación del comedero. Esa es la regla. Después de 20 segundos de que se active la palanca y la luz, la respuesta del animal va a producir la bolita de comida. Esto se ha explicado aludiendo a que el ratón, en este caso, puede recordar en su memoria a largo plazo que a los 20 segundos su acción tiene una consecuencia, que es la producción de la bolita de comida. Pero también porque ensayo a ensayo el animal recuerda más o menos cuánto tiempo lleva en el intervalo. Y lo que hace el animal es comparar estas dos memorias. La memoria a largo plazo, de que a los 20 segundos va a producir el reforzador, si presiona la palanca, y la memoria de cuánto tiempo lleva en el intervalo. La conducta en este procedimiento se ve como en el panel A. En el eje Y, se ve la cantidad máxima de respuestas que el animal produce en la sesión. El 1 indica esa cantidad máxima de respuestas. En el eje Y se ve el tiempo que transcurre en el intervalo. Eh, en este caso, los ensayos de prueba duran 60 segundos porque queremos ver no solamente cómo el animal aumenta el número de respuestas a medida que se acerca al 20, sino también cómo éstas disminuyen ya que ha pasado un tiempo después del 20. La línea punteada muestra el intervalo de 20 segundos que fue entrenado y se observa que la mayor frecuencia de respuesta ocurre a los 20 segundos. En este estudio comparamos hembras y machos para determinar si el sexo tenía algún efecto o era una variable importante sobre la ejecución en esta tarea, eh, y encontramos, por lo menos en los ensayos de pico, que no había ninguna diferencia. Además de estos ensayos normales, introdujimos ensayos de prueba adicionales que nos permitieron estudiar la atención de los sujetos en la tarea, cómo la presentación de otros estímulos pudiera afectar la ejecución en la tarea principal. Entonces, uno de esos ensayos son los ensayos de interrupción. En esos ensayos de interrupción, lo que se hace es que en el segundo 10 se apaga la luz, pero se mantiene la palanca y se registra si esta interrupción de la luz genera algún efecto. En este caso, esto se ve en el panel B. Ahí se observa que esta interrupción del estímulo de luz no tuvo ningún efecto sobre la ejecución. Los animales siguieron respondiendo en el tiempo de 20 segundos. Otro de los ensayos de prueba que se utilizó es el de distractor. En este caso, igual a los 10 segundos y por 5 segundos se presentó un sonido y esto se ve en el panel C. Y ahí se observa que tampoco hay un efecto de este distractor
sobre la ejecución de los animales en esta tarea. Otro de los ensayos de prueba fue la combinación de ambos tipos de estímulos disruptivos, la interrupción de la luz y la introducción del sonido. De nuevo, esto se presentó a los 10 segundos y por 5 segundos. Y en este caso, tanto machos y hembras se comportan como si tuvieran un cronómetro y durante la presentación de los dos estímulos lo detuvieran, y ya que se dejan de presentar esos estímulos, vuelven a la tarea como si la retomaran, ¿no? La conclusión en general de este estudio es que no hay diferencias en la estimación del tiempo entre hembras y machos, su memoria del intervalo es similar y la atención que prestan a la tarea es la misma. Es decir, los estímulos disruptivos en la situación son igualmente disruptivos tanto para hembras como para machos, y esta parece no ser una variable que sea relevante para la ejecución de los animales en este tipo de tareas. Otro ejemplo del uso de las cajas de Skinner tiene que ver con la razón por la cual empezamos a trabajar con los ratones. Y esto fue por una invitación de la doctora Tania Campos y el doctor Oscar González. Ellos trabajaban estableciendo los efectos nocivos del ciclohexano, que es un solvente orgánico que está presente en adhesivos y pinturas, y ellos sabían que nosotros usábamos estas cajas y esta metodología y que con ella podíamos investigar fenómenos, por ejemplo, como la motivación, ¿no? Y nos propusieron un poco, a modo de reto, si pudiéramos usar estas cajas para establecer si la exposición a este solvente tenía algún efecto conductual que pudiera relacionarse a la adicción, por ejemplo, afectando los procesos de motivación en los animales, que les pudiera hacer como más sensibles a desarrollar adicciones a otras sustancias. Los procedimientos que se utilizan en las cajas de Skinner se llaman programas de reforzamiento. Uno de estos programas de reforzamiento utilizados para estudiar la motivación es el denominado de razón progresiva. En este programa, por ejemplo, ocurre algo como la serie que muestro en la diapositiva. Para que el animal consiga la primera bolita de comida, tiene que dar una sola respuesta. Pero para la segunda bolita de comida, tiene que dar 3 respuestas. Para la tercera bolita de comida, tiene que dar 5 respuestas. Para la cuarta bolita de comida, tiene que dar 7 respuestas. Esto quiere decir que para cada bolita de comida adicional, el requisito de respuestas va aumentando progresivamente, para este ejemplo, de 2 en 2. Esta progresión puede tener otras formas, pero este es uno de los casos más sencillos. La variable dependiente, lo que se mide en este procedimiento, en este programa de reforzamiento, es hasta cuánto llega a pagar el animal por una sola bolita de comida. Por ejemplo, si por una sola bolita de comida se pagan algo como 200 respuestas, se infiere que el animal está muy motivado por el reforzador, por la bolita de comida, pero si solo paga 3, 5 respuestas por un solo reforzador, se infiere que el animal está poco motivado por esta recompensa. Sin embargo, esto se ha investigado con más detalle. Se ha analizado la conducta en estos programas, y se ha encontrado cosas como lo que se observa en la gráfica, ¿no? En esta gráfica, en el eje X, tenemos la tasa de respuesta, la velocidad a la que responde el animal durante la tarea, y en el X tenemos la razón de reforzadores por bolita de comida, es decir, por una respuesta, 3 respuestas, 4 respuestas, cuántas respuestas se le exige por reforzamiento y qué tan rápido el animal responde ante ese requerimiento. Y también se han planteado modelos matemáticos que describen la forma que toma esta ejecución durante los procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ha mostrado esta investigación como en detalle? Y es que la conducta en este programa de reforzamiento es compleja. No solamente está afectada por la motivación, sino también por la destreza que tiene el animal. Es decir, qué tan fácil o qué tan difícil es manipular la palanca, y también por qué tan asociada está la respuesta con la consecuencia. Todos esos factores tienen un peso en la ejecución, y estos modelos matemáticos diferencian la contribución que cada uno de estos factores tienen. Nosotros, para resolver el reto que nos plantearon en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Colima, tomamos ambas cosas, ¿no? Por un lado, el programa de reforzamiento, que nos sirve para investigar motivación,
y por el otro el análisis de los datos para intentar diferenciar cuál es el peso que estos factores tienen sobre la ejecución y si el ciclohexano o la exposición a este solvente afecta diferencialmente en alguno de estos aspectos. Bueno, ahora les voy a contar en qué consistió exactamente el procedimiento. Entonces, primero se hizo el tratamiento de exposición al ciclohexano 2 veces al día por 30 días. Hubo un grupo control que estuvo en las mismas cajas de exposición, pero sin ciclohexano. Después de que se terminó esta exposición, se empezó el trabajo con las cajas de Skinner. En este caso, se utilizó gotas de agua con azúcar al 20% como reforzador. El test conductual tuvo tres fases. En la primera fase es la fase de adquisición y en esta fase, cada 30 segundos se entregaba gratuitamente una gota de agua. Y también cada vez que se presionaba la palanca, se entregaba una gota de agua. En el segundo día, simplemente se entregaron las gotas de agua, el reforzamiento, cada vez que el animal respondía. Ya no hubo entregas gratuitas del reforzamiento. En los siguientes 10 días ocurrió el programa de razón progresivas, y este era un programa como el que describí, en el que la primera gota se entregaba con una sola respuesta, para la segunda había que producir 3 respuestas, para la tercera había que producir 5, y de esa forma el criterio aumentaba 2 respuestas por cada reforzador que se obtenía, ¿no? Em, para la adquisición, pues se ven los datos en el panel B. En el eje X tenemos el número, la cantidad, la frecuencia de respuestas que producían los animales, y en el Y tenemos los dos grupos, el control y el expuesto a ciclohexano. Y se observa que no hay diferencias entre los dos grupos en esa primera fase de adquisición. En el segundo día, donde solamente hay entregas del azúcar por las respuestas a la palanca, tenemos igual lo mismo en el eje Y, el número de respuestas, en el X, el grupo control y el grupo expuesto al ciclohexano. Eh, no se observan diferencias en la cantidad total de respuestas que producen los dos grupos, aunque hay una dispersión un poco más grande en el grupo control. Esa diferencia no es significativa. Y finalmente, durante la razón progresiva se observa el número máximo de respuestas que el animal pagó por un solo reforzador, ¿no? Y entonces en el eje Y está la cantidad de respuestas, la frecuencia, y en el X el número de sesiones. Eh, los círculos abiertos son el grupo control, los círculos cerrados negros son el grupo expuesto a ciclohexano, y en esta variable no se observan diferencias significativas entre el grupo control y el grupo de ciclohexano. Cuando analizamos con detalle la ejecución durante los 3 ensayos de prueba del programa de razón progresiva, se encontró lo siguiente. Hay dos formas en las que se puede graficar la tasa de respuesta, la tasa de carrera y la tasa global. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo en la E, en el eje Y, tenemos la velocidad con la que el animal responde, la tasa de respuesta en respuestas por segundo, y en el eje X tenemos el requisito de respuesta que se les pedía por cada reforzador adicional. Y lo que se encuentra, por ejemplo, en el grupo control, que son los círculos abiertos, es que los animales empiezan respondiendo muy rápido, pero a medida que aumenta el requisito de respuestas para conseguir un solo reforzador, los animales responden cada vez más lentamente y este cambio en la velocidad es muy abrupto. Los animales de ciclohexano, que son las bolitas negras, empiezan respondiendo mucho más bajo en las razones cortas, pero mantienen esa velocidad de respuesta de forma relativamente constante a pesar de que esté aumentando el requisito de respuestas. En la otra forma de calcular la tasa de respuesta se observa algo muy similar. Los animales control tienen un pico, responden muy rápido, más o menos alrededor del requisito de entre 10 y 20 respuestas, tienen muchas más respuestas que el grupo control, que nunca llega a un pico tan alto en la velocidad de la respuesta, pero lo mantiene relativamente constante aun cuando aumenta el requisito de respuestas. Estas ejecuciones se pueden modelar con unas funciones, y de esas funciones extraemos los parámetros que nos indican, por un lado, cuál es la contribución de las habilidades motoras a la ejecución y cuál es la ejecución de la motivación. Cuando hicimos ese análisis, es lo que nos muestra en el panel G.
Uno de esos parámetros está asociado con el tiempo de producción de las respuestas, el tiempo entre respuestas. Entonces ahí lo tenemos en segundos, en el eje y en X tenemos los dos grupos, el control y el expuesto a ciclohexano. Y ahí se encuentran que los animales control son mucho más rápidos en responder, en producir las respuestas, las producen más o menos cada 5 segundos, mientras que los de ciclohexano lo hacen más o menos en 10 segundos. Y esa diferencia es estadísticamente significativa. En el parámetro de motivación, que también se mide en segundos, que es el tiempo que el animal está activado, también se encuentran diferencias significativas. Los controles están activados por más o menos 100 segundos, mientras que los de ciclohexano en más o menos 250 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el ciclohexano tuvo un efecto, el ciclohexano disminuyó las habilidades motrices de los sujetos y aumentó la motivación por las consecuencias. Y pudimos determinar esto gracias al análisis de los datos en detalle. ¿Cuál es el futuro de estos instrumentos? Aún existen muchos procedimientos y programas de reforzamiento, técnicas de control experimental y formas de analizar los datos que describen la conducta de los organismos en las cajas de Skinner. Y aún así hay cosas que no sabemos sobre la conducta en estos procedimientos y eso abre una oportunidad de investigación pues bastante grande acerca de establecer cuáles son los detalles y las causas de la conducta en este tipo de programas. Aún así, se puede investigar con más detalle la conducta de los organismos y relacionar esta con variables independientes en distintos niveles de explicación, como el ejemplo que les mostré sobre los efectos del ciclohexano en la ejecución en este tipo de programas de reforzamiento. Ese, sin embargo, no es el único vía en la que se puede seguir avanzando en la investigación en esta área. Voy a mostrarles muy rápidamente un ejemplo del tipo de investigación que se puede hacer en el área y cómo se puede ahondar en los detalles de qué es lo que están haciendo los animales y por qué lo están haciendo en este tipo de instrumentos. Una dirección interesante de avance en la investigación con estas cajas es, por ejemplo, la investigación de Clemenson y colaboradores. Aquí les estoy mostrando la imagen de una vista superior de una caja de condicionamiento que está adaptada para un procedimiento de elección con 5 opciones que ahora voy a describir con más detalle. En este ejemplo de Clemenson, ellos registran lo que el animal hace en video y después lo analizan con un software llamado Deep Lab Cut. Con este software lo que hacen es entrenarlo para que detecte en la imagen del video dónde está la cabeza del animal, por ejemplo, dónde está la cola, dónde están los estímulos que se están presentando en cada momento. Y después con estos datos pueden reconstruir la trayectoria del sujeto durante el procedimiento. Y esto es interesante porque le permite a los autores determinar si el sujeto se está orientando hacia los estímulos cuando estos se presentan o si los ignora, y luego pueden utilizar esta información para establecer si el hecho de que los animales se estén orientando hacia los estímulos o si los estén ignorando estén generando fallas o aciertos en la tarea. Para esta tarea de elección con 5 opciones se modifica un poco la caja de Skinner. En uno de los extremos se coloca una opción de respuesta y en el otro extremo se colocan 5 alternativas de respuesta. El animal empieza el ensayo, como lo describe acá la gráfica, respondiendo en la opción en el panel donde solo hay una opción de respuesta, y después de eso ocurren varias cosas. Se enciende una luz general y el animal tiene que esperar por un tiempo a que se le dé otra indicación. Si el animal responde en alguna de las alternativas durante ese tiempo de espera, se considera que hay una respuesta prematura y que es un error. Se apagan todas las luces y el ensayo vuelve a empezar. Esa es la primera cosa que se mide aquí, si el animal es capaz de esperar a que se le dé la siguiente indicación. ¿Cuál es la siguiente indicación? Después de este tiempo de espera, se enciende una luz que va a estar por únicamente un periodo relativamente corto encendida y en ese momento el animal puede hacer varias cosas. Una cosa que puede hacer es no responder a ninguna de las opciones, no meter la cabeza en ninguno de los comederos que están en el extremo, y esa sería una omisión. Después de que se cumple el tiempo, se apagan todas las luces y vuelve y empieza el ensayo. Lo otro que puede hacer es colocar su cabeza
en el comedero en donde no está encendida la luz. Y eso se considera una respuesta incorrecta. La consecuencia de eso es de nuevo todas las luces se apagan y el ensayo empieza de nuevo. Ese reforzador se pierde. O si hace una respuesta correcta, el animal mete la cabeza en donde esté la luz encendida y solo en ese caso consigue el reforzador y después de que consume el reforzador se apagan todas las luces y el ensayo empieza de nuevo. Lo que normalmente se registra en este procedimiento son en qué momento ocurren las respuestas discretas, si hay una respuesta prematura, si hubo una omisión, si hubo una respuesta incorrecta, si hubo una respuesta correcta, y los tiempos que hubo entre que se empezó el ensayo, se encendió la luz y hubo la respuesta correcta, la incorrecta o la respuesta prematura, en el caso de que esa haya ocurrido. Lo que permite entonces esta nueva tecnología de registro en video es ver el detalle de qué estrategia usa el animal para resolver la tarea. Por ejemplo, en el panel C se observa claramente que el animal está fuertemente sesgado hacia orientarse a uno solo de los comederos, en este caso al comedero del centro, mientras que ve muy poco los demás comederos. En el panel D se observa que la distribución eh, de observaciones u orientaciones hacia los comederos está mucho más distribuida en todas las opciones. Viendo estos dos patrones, pues se puede establecer un poco mejor de dónde vienen los errores que los animales pueden cometer sistemáticamente o de dónde vienen los aciertos eh, en la ejecución en esta tarea, ¿no? Y este análisis combinado de la caja de Skinner más el análisis de grabación eh, permitiría establecer cuáles son las causas reales de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en la conducta, en este caso. Quería terminar recomendando este artículo de Paul Soto, donde se presenta cómo puede utilizarse los diseños de caso único en neurociencia conductual. Los diseños de caso único son la metodología clásica utilizada en las cajas de Skinner. De hecho, el próximo año, el 2022, esta revista, que es una revista especializada en la investigación en condicionamiento operante, va a publicar un número especial sobre cómo estudiar conductas complejas con esta metodología para determinar mecanismos cerebrales en salud y en enfermedad. Si a ustedes les llama la atención el estudio de la conducta compleja, ese es un número especial que va a estar ciertamente muy interesante y que yo les recomiendo. Finalmente, mis agradecimientos para los estudiantes y colaboradores del Laboratorio de Cognición y Aprendizaje Comparado y al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la financiación para la realización de estos trabajos. También quisiera agradecer muy especialmente al Laboratorio de Neurociencias a la Universidad de Colima, a la doctora Tania Campos Ordóñez, al doctor Oscar González Pérez, especialmente por retarnos a usar esta tecnología de investigación fuera de nuestra área de confort. Es algo que les agradezco inmensamente. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante.